Pues continuamos con los temas que veníamos viendo. Hoy vamos a ver la organización y sus componentes. Nos vamos a ver a la organización con uno de sus componentes, que es, por ejemplo, la demografía. Y cuando hablamos de demografía, pues hay que ver a qué se refiere la demografía. La demografía se refiere al estudio de características de una población y en el contexto de una organización. Y es que suele variar el tipo de organización, aunque sea exactamente la misma, como está compuesto, por ejemplo, en Estados Unidos y en México, porque son diferentes tipos de personas, culturas, etcétera. Por eso es un tanto importante saber qué tipo de población compone a esa organización, porque aunque sean la misma organización y sean internacionales, pues no tienen exactamente las mismas costumbres, aunque sí un símil. Y en el contexto de una organización se aplica el análisis de composición de los empleados. Se debe de comprender la demografía en una empresa, que implica considerar aspectos como la edad, el género, la etnia, nivel educativo y otros factores socioculturales, ¿no? Y es que no es lo mismo una organización en donde hay puras personas que apenas se están integrando a la vida laboral, a una en donde está llena de profesionistas, que es un poco más seria, ¿no? En cuanto al género, normalmente se busca que estén en igualdad de condiciones, ya que son derechos que se han venido peleando desde hace muchos años, ¿no? En cuanto a la etnia, es decir, en las organizaciones no se discrimina a nadie independientemente de sus creencias, ¿no? En cuanto al nivel educativo, tampoco debe de ser un factor para algún tipo de diferenciación. Sin embargo, dependiendo de la demografía, este suele cambiar. Por ejemplo, no es lo mismo una organización sin fines de lucro que se dedica a hacer ciertas actividades a un despacho contable en donde se pide mínimo la licenciatura, ¿no? Y otros factores socioculturales que pueden influir en la dinámica laboral son, como por ejemplo, la toma de decisiones y las estrategias de gestión de recursos humanos. Y ese último aspecto es muy importante, el de gestión de recursos humanos, porque vaya, recursos humanos es la fuente que va integrando a la organización a uno de los activos más importantes, que son los activos humanos. Otro aspecto, otra parte muy importante de las organizaciones es, como por ejemplo, la comunicación. Y la comunicación es un pilar fundamental en cualquier organización. Una comunicación eficaz y clara entre los diferentes niveles jerárquicos y departamentos mejora la coordinación, la resolución de problemas y la implementación de estrategias. Además, una buena comunicación interna fomenta un ambiente de trabajo saludable y contribuye al compromiso y la motivación de los empleados. Siempre es bueno tener una buena comunicación, es decir, que la comunicación fluya abiertamente en ambas direcciones, es decir, de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Eso te garantiza que tu organización continuará fluyendo con buena salud. Incluso hay otro tipo de comunicación del que no se habla, que es entre los empleados, ¿no? Vulgarmente se le conoce como radio pasillo, pero normalmente la organización que está enterado aún de ese tipo de situaciones tiene altas probabilidades de éxito de intervenir en algún foco rojo que llega a detectar en cualquier momento, ¿no? Es decir, te das cuenta de que algo anda mal, aunque no haya señas de eso, a través de las conversaciones de los empleados en horas que no son netamente laborales, ¿no? Sino, por ejemplo, cuando toman un break, cuando salen a la hora de los alimentos,
aún esa comunicación que no es, si bien formal, sí es bastante importante. En cuanto a otra parte que es importante es el poder, ya que el poder se relaciona con las estructuras de autoridad y toma de decisiones dentro de una organización. Incluso en ciertas organizaciones hay literales batallas campales dentro de los grupos que conforman un área precisamente por adquirir más poder. Es decir, la organización deja de ser organización para convertirse en un campo de batalla, ¿no? Es decir, dejan de perseguir el objetivo en común de la organización por intereses personales, ya que creen que si un miembro de la organización o de su grupo es beneficiado, pues va a beneficiar a todo el grupo. Y eso es una situación rara, anormal, sin embargo se suele presentar y es así como vemos auténticas batallas campales dentro de las organizaciones y mucho tiene que ver a veces es el contexto del capital humano que estás adquiriendo, es decir, de las personas que están contratando, porque muy probablemente esa persona que estás contratando ya hizo exactamente lo mismo en algún otro empleo. En cuanto al poder, él comprende tanto el poder formal, es decir, la jerarquía o cargos, que es lo que se ve dentro de los organigramas, como el poder informal, es decir, el que influencia, el que maneja las redes sociales, el que arma el grupito de WhatsApp, el que eh, arma el club de apostadores, ese mero. Esos poderes también se suelen pelear en las organizaciones y tiene una razón, porque en algún momento esa persona que organizó ese grupo o ese círculo social, pues llega a ser dado de baja y alguien más buscará tener ese poder porque como tenedor de dicho poder tiene algunas clases de privilegios, ¿no? Es decir, es muy fácil detectarlos porque en ocasiones son las personas que constantemente llegan tarde y no tienen ninguna clase de represalia, ¿no? Comprender cómo se distribuye y ejerce el poder en una empresa es crucial para la gestión eficaz, el liderazgo y el desarrollo de relaciones laborales saludables. Y es que no es lo mismo tener el poder de alguna clase de organización o de grupo social o de red social que tomar el liderazgo, porque el líder es otra cosa. El líder no busca un beneficio para sí, sino un beneficio para toda la organización. Es la diferencia entre una persona que solo busca el poder por el poder en sí a un líder nato, ¿no? En cuanto a la motivación es el impulso que lleva a los empleados a alcanzar metas y objetivos. Comprender qué motiva a los trabajadores es esencial para aumentar su productividad, compromiso y satisfacción laboral. Es decir, un empleado motivado, algo que debes de estar seguro, es que siempre va a ser productivo, va a estar comprometido con la organización y siempre van a estar satisfechos laboralmente hablando, ¿no? Eso te lleva a un buen ambiente de trabajo, o más bien dicho, a un ambiente de trabajo saludable. Las estrategias de motivación pueden incluir reconocimiento, desarrollo profesional, comprensión justa y un entorno laboral positivo. Es decir, dependiendo de las estrategias que utilices, sobre todo como parte del área de recursos humanos, puedes incluir el reconocimiento, es decir, este mes fuiste el empleado del mes, pues hay que reconocerte, ¿no? Independientemente de cuál sea el reconocimiento, siempre se agradece, ¿no?
En cuanto al desarrollo profesional, una organización que está interesada en que constantemente te estés capacitando, creciendo profesionalmente, pues eso te mantiene también motivado. En cuanto a una compensación justa y un entorno laboral positivo, pues un empleado que se siente bien pagado es un empleado agradecido y casi siempre por eso se prohíben las organizaciones hablar del salario, porque comienzan las comparaciones y es justamente donde comienza el problema. Ese, de hecho, llega a ser el problema de todas las organizaciones cuando comienzan a comparar las actividades con, con el pago, ¿no? Ese suele ser un problema. En cuanto al clima, pues el clima organizacional se refiere al ambiente emocional y psicológico en una organización. Esto incluye la percepción colectiva de los empleados sobre la cultura, las políticas, la estructura de poder y las prácticas de gestión. Un clima laboral favorable promueve la colaboración, la creatividad y el bienestar emocional de los trabajadores. Es por eso que siempre se busca en casi todas las organizaciones que exista un buen clima organizacional. Y recientemente nos comenzamos a encontrar con otro aspecto que es el trabajo en casa. En cuanto al trabajo en casa, se ha convertido en una realidad para muchas organizaciones. Implica trabajar de manera remota utilizando la tecnología. Comprender cómo implementar y gestionar el trabajo de manera efectiva es clave para mantener la productividad, la conexión entre los equipos y el equilibrio entre la vida laboral y personal de los empleados. Es por eso que, bueno, en lo particular, desde mi punto de vista, lo he probado y creo que el trabajo en casa resulta ser una buena manera de que los empleados tengan vida social también, porque pues te permite, además de trabajar, ahorrarte el tiempo que te ahorrarías en las partes del traslado, ¿no? Y en cuanto al conflicto, el conflicto es inevitable en cualquier organización y suele surgir debido a diferencias de opinión, objetivos personales y la gestión adecuada del conflicto es esencial para evitar tensiones. Es decir, una vez que comienzan los problemas, se deben de apagar de inmediato. En cuanto a la ética empresarial, se puede decir que la adhesión a principios morales y estándares de conducta en todas las operaciones de la empresa, una cultura ética promueve la confianza, la transparencia y la responsabilidad, tanto fuera como de la organización, lo contribuye a su reputación y sostenibilidad a largo plazo. Y por último, el conocimiento y la dinámica de la innovación. El conocimiento y la innovación son motores claves para la competitividad y el éxito empresarial. Una organización que fomenta un entorno donde se comparte el conocimiento, se estimula la creatividad y se apoya la experimentación, tiene más probabilidades de adaptarse a los cambios del mercado y generar ideas innovadoras que impulsen su crecimiento. Eso es lo que busca tanto el conocimiento como la innovación. Y para ir cerrando la idea, podemos decir que estos componentes son pilares fundamentales en la estructura y la dinámica de una organización. Y comprenderlos y gestionarlos de una manera muy adecuada puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento empresarial. Y es ahí donde hemos visto que muchas organizaciones que vienen operando en algún momento tienen una falla, no la detectan y suelen o estancarse o comenzar a decaer hasta que terminan en la quiebra. Y le ha pasado a muchas organizaciones y es porque han caído en algunos de los vicios que les llegué a mencionar. Vicios que en su momento no fueron atendidos
porque no fueron detectados. Y bueno, como ya les había dicho, hasta ahí la dejamos para que pues no se les haga largo, y estaremos concluyendo el día de mañana. Espero estas cosas les sirvan para que las lleguen a aplicar de alguna manera. Ya les dije, por ahí con uno que me diga que esto les sirve, con eso para mí es suficiente para seguir creando este tipo de contenido, y así está sucediendo, ¿no? Así que los dejo, ánimo y excelente día.